El sánscrito se desarrolló en la antigua India, cultura que, entre otras cosas, también destacó por haber desarrollado un amplio pensamiento filosófico-lingüístico. Se sabe que en la India existieron hasta 2 escuelas que trataron temas tanto filosóficos como lingüísticos. En la parte lingüística estudiaron la gramática del sánscrito, por ejemplo, el tema de los afijos, interfijos, sufijos y prefijos, así como también la característica del morfema cero de algunos sustantivos. En la parte filosófica estudiaron la naturaleza del lenguaje y desarrollaron 2 teorías. La teoría Mimamske, que decía que el lenguaje fue dado por la naturaleza, y la teoría Vaisesika, que decía que el lenguaje fue dado por convención. El sánscrito fue estudiado y descrito por varios personajes de renombre. Sin embargo, el que más destacó fue Panini, gramático y filólogo indio que vivió en el siglo IV a.C. Es conocido por haber hecho la primera gramática de la historia, en la que hizo una descripción exhaustiva del sánscrito a través de más de 4.000 reglas en sus 8 libros. Estas no solo fueron escritas de manera perfecta, sino también de manera cíclica, es decir, que cada regla estaba basada en su inmediata anterior y era una base para la siguiente. El sánscrito es una de las lenguas más antiguas de la familia indoeuropea y es uno de los 22 idiomas oficiales de la India. Es considerada la lengua de los dioses debido a la complejidad de su gramática. Literalmente quiere decir perfectamente hecho, ya que sam significa perfectamente o completamente y krita significa hecho u obra. Desde hace casi 4.000 años ha sido utilizado para alabar a las diferentes deidades. Las mantras y los cánticos que se recitan en el hinduismo, el budismo y el jainismo, en su mayoría fueron compuestos en sánscrito. De igual manera, es en este idioma que fueron escritos los textos clásicos hindúes, siendo el Rig Veda, que significa conocimiento sobre himnos, uno de los más conocidos. Este texto contiene 1028 himnos de la alabanza a los dioses. Aunque los antiguos hablantes del norte de la India hablaban varios dialectos parecidos a lo que hoy llamamos el sánscrito clásico, en general se considera que el sánscrito es una lengua escrita, que ha funcionado como vehículo de expresión y comunicación entre líderes religiosos y eruditos, porque no solo estuvo presente en temas religiosos, como fue mencionado anteriormente, sino también fue el principal medio para propagar conocimiento sobre temas de lógica, matemática, astronomía y filosofía. Debido a lo ya mencionado, los textos de la antigua India son de vital importancia para lo que luego sería el desarrollo de la gramática comparada. Gracias a las descripciones fonéticas y gramaticales del sánscrito, los comparatistas lograron establecer similitudes entre este y las otras lenguas. Es por ello que hoy por hoy sabemos que las palabras avatar, guru y nirvana provienen del sánscrito, de una forma directa e indirectamente también las palabras lila, azul, naranja y limón. El sánscrito, durante la antigüedad, fue importante solo para la civilización india, debido a que en Grecia y Roma se estudiaron solo sus propias lenguas, el griego y el latín respectivamente, y se rechazaban a otras que no fueran las suyas. En el Renacimiento aparecieron indicios de estudios comparados de las lenguas cuando, a finales del siglo XVI, Filippo Sassetti escribió toda una serie de palabras en el sánscrito que se parecían a palabras pertenecientes al italiano. Algunos gramáticos de la misma época se dieron cuenta también de las relaciones fundamentales entre el latín y las lenguas románticas. En la segunda mitad del siglo XVIII aparece información sobre el sánscrito, especialmente su magnífica gramática. Sin embargo, la atención vuelve cuando William James lo descubre y más tarde, en 1786, escribe sobre su perfecta estructura, haciendo una comparación entre el griego y el latín. Estas ideas fueron las que despertaron el interés por el sánscrito en Europa y más tarde fueron una parte fundamental para la gramática comparada e histórica que se va a dar en el siglo siguiente. La Compañía Británica de las Indias Orientales, también conocida como East India Company, fue una compañía fundada en 1599 por un grupo de empresarios británicos, con el propósito de hacer comercio con las Indias Orientales. En general, fue una empresa explotadora. Los individuos británicos involucrados fueron oportunistas despiadados. Las acciones de la compañía tuvieron como resultado el empobrecimiento, el sometimiento y la muerte de innumerables ciudadanos del subcontinente indio. En
William Jones, filólogo anglosajón, orientalista y jurista, fue considerado uno de los pocos representantes británicos que dejaron un buen legado en la India, contribuyendo a la lingüística, las ciencias y la literatura en el contexto de los estudios de Asia del Sur. Jones era un prodigio en el campo de la filología. Se cree que era proficiente en no menos de 28 idiomas, convirtiéndole en un gran políglota. Jones es famoso por su propuesta de una lengua materna protoindoeuropea, que es ampliamente aceptada hasta el día de hoy como un idioma que existía y que tenía una población considerable de hablantes nativos. Es también considerado uno de los padres de la lingüística comparada. Talento para los idiomas, fascinación por Oriente y conocimientos jurídicos permitieron que fuera a la India al servicio del East India Company. Jones pasó 10 años en la India trabajando en Calcuta como juez. Durante ese tiempo fundó la Sociedad Asiática de Bengala, que tenía el objetivo de que los esfuerzos de escolares orientales fueran coordinados con el objetivo de tener mejores resultados. Al igual que sus compañeros en la sociedad, Jones fue un prolífico traductor, que produjo la traducción autorizada en inglés de numerosos documentos importantes en sánscrito. Jones expresó siempre su resentimiento por la opresión y el imperialismo que marcó la administración británica. Fue el quien hizo los estudios orientales atractivos para la sociedad occidental e hizo que los estudiosos occidentales se dieran cuenta de la existencia de la lengua y de que había culturas mucho más antiguas y ricas que se remontaban a siglos atrás. Convencido de que es de fundamental importancia consultar los textos legales hinduistas, en su forma original empezó a aprender el sánscrito. En 1786 afirmó que el sánscrito tenía un gran parecido con el griego y el latín, y sugirió que los tres idiomas no solo tenían una raíz común, sino que estaban relacionados con las lenguas gótica, celta y persa. La relación que él hizo entre las lenguas europeas e indias serán después conocidas como lenguas indoeuropeas. Gracias a la buena reputación que Jones tenía en Europa, sus estudios sobre el sánscrito fueron vistos con entusiasmo. Como se puede ver, Jones fue uno de los pocos hombres en representar el lado bueno de la presencia británica en la India. Sus contribuciones al campo del lenguaje incluyeron la filología, literatura, traducción y fueron de gran valor, no solo para los europeos, sino también para los fundamentos educativos de la India moderna. A finales del siglo XVIII, Alemania vivía en su época del romanticismo, en donde políticos y filósofos trataban de probar el magnífico pasado de su patria, que sería comparable con el clasicismo francés y herencia cultural de la antigüedad. Es ahí en donde el filólogo alemán Franz Bopp, considerado como el fundador de la gramática comparada, tuvo como objetivo principal la reconstrucción del estadio primitivo de la lengua a través del estudio del sánscrito. Después del creciente interés por el origen de las lenguas impulsadas a raíz del romanticismo, la lingüística de la primera mitad del siglo XIX se conoce con el nombre de comparatismo, debido a su interés en la comparación entre la familia de lenguas y la búsqueda de lenguas primitivas. Entonces, el propósito de los comparatistas es básicamente extender dicha comparación y aclarar la genealogía de las lenguas en base al conocimiento del sánscrito y de sus similitudes con el griego y el latín. Es decir, que el efecto del sánscrito es importante en calidad de material para la comparación, así como pieza clave para la lingüística indoeuropea. En conclusión, la importancia del sánscrito puede ser considerada desde varios puntos de vista. Es la única lengua de las civilizaciones antiguas muertas que vive aún. El sánscrito funcionó como una pequeña semilla que desencadenó un árbol gigante conocido como lingüística. El estudio del sánscrito fue el primer paso para las producciones de la lingüística moderna, demostrando fraternidad entre las lenguas indoeuropeas. El estudio del sánscrito fue un punto de inflexión para una nueva ideología, la cual negaba el hebreo como la lengua originaria de todas las demás. Esta hipótesis del supuesto origen religioso del nacimiento del lenguaje humano fue superada por los estudios comparativos que se iniciaron cuando se da el estudio del sánscrito. A pesar de que el estudio del sánscrito empieza desde el siglo IV a.C. con el lingüista Panini, su estudio comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII. Con esta nueva investigación se dio el comparativismo, el cual investigaba las comparaciones del vocabulario por medio de raíces y las variaciones morfológicas del sustantivo, adjetivo, pronombre, artículo entre las lenguas clásicas y el sánscrito.